La respuesta del purgatorio que hizo llorar a una monja, una explicación simple. ¿Alguna vez has oído hablar de historias que tocan tanto el corazón que hacen llorar a la gente? Bueno, hay una vieja historia, contada entre religiosos, llamada La respuesta del purgatorio que hizo llorar a una monja, en portugués. La respuesta del purgatorio que hizo llorar a una monja. Habla de una monja que tuvo una experiencia tan poderosa que no pudo contener las lágrimas. ¿Pero qué pasó? Entendamos esto de una manera fácil, como si estuviéramos hablando en la mesa de la cocina. 1. ¿Qué es el purgatorio? Explicación básica. En primer lugar, debemos entender qué es el purgatorio. Para muchas personas que creen en Dios, especialmente en la Iglesia Católica, el purgatorio no es un lugar de castigo eterno, como el infierno, ni un lugar de completa felicidad, como el cielo. Es más como una sala de limpieza para el alma. Imagínate que llevas ropa manchada de barro. No puedes entrar a una fiesta tan elegante como esa, ¿verdad? Entonces, lavas la ropa, quitas la suciedad y solo entonces entras. El purgatorio sería algo parecido, un lugar donde el alma se limpia, de las cosas malas que ha hecho en la vida para poder entrar al cielo, donde todo es puro y bueno. No es un lugar de sufrimiento interminable, pero tampoco es fácil. Es como cuando te quemas la lengua con café caliente, duele un rato, pero se te pasa. La idea es que, después de pagar por los errores, el alma esté lista para encontrarse con Dios. 2. La historia de la monja que lloró. Ahora, vayamos a la historia. Se dice que, hace mucho tiempo, una monja vivía en un convento, un tipo de casa donde las monjas viven y rezan. Ella era muy dedicada, pasaba horas orando, ayudando a los demás y tratando de ser una buena persona. Pero como todos los demás, tenía dudas. Una de ellas fue, ¿sufren mucho las almas del purgatorio? ¿Realmente les ayudan mis oraciones? Un día, esta monja tuvo un sueño o una visión, algo así como una experiencia espiritual muy fuerte. En esta visión, vio un alma del purgatorio. No era un fantasma aterrador, sino una persona común y corriente, como tú o como yo, solo que con una expresión de profunda tristeza. El alma dijo algo como esto. Monja, oras por nosotros, pero no sabes lo que es aquí. No es un lugar de fuego eterno, pero es como estar atrapada en un cuarto oscuro, sola, sabiendo que puedes estar con Dios, pero aún así no lo mereces. Cada oración que dices por nosotros es como una gota de agua fresca para nuestra sed. Cuando oras, sentimos alivio, como si alguien abriera una ventana y dejara entrar el aire. La monja se despertó llorando. No fue un grito de miedo, sino de emoción. Ella entendió que sus oraciones, por simples que fueran, marcaban la diferencia para esas almas. Era como si alguien te dijera, ¿sabes ese día que ayudaste a alguien en la calle? Hizo una diferencia mayor de la que imaginas. La monja se dio cuenta de que sus acciones, por pequeñas que fueran, tenían un peso enorme. 3. ¿Por qué esta historia conmueve tanto a la gente? Esta historia nos conmueve porque habla de cosas que todos sentimos. La importancia de las pequeñas cosas, a veces pensamos que solo importan los grandes gestos. Pero la historia muestra que un simple buenos días a un vecino triste, una oración rápida o un acto de bondad pueden tener un impacto enorme. Es como plantar una semilla, no ves crecer el árbol de inmediato, pero está ahí. El poder de la conexión, la monja no conocía esa alma en el purgatorio, pero sus oraciones crearon un vínculo. Nos recuerda que todos estamos conectados, incluso sin saberlo. Cuando ayudas a alguien, aunque no veas el resultado, estás marcando la diferencia. Esperanza, la historia no trata sobre el miedo al sufrimiento, sino sobre la esperanza. Ella dice que incluso en tiempos difíciles, como el purgatorio, hay una luz al final del túnel. Es como cuando estás estudiando para un examen difícil, cansa, pero vale la pena. 4. ¿Qué podemos aprender de esto? Esta historia no es solo para monjas o personas religiosas. Ella enseña lecciones que son válidas para todos. 1. Nuestras acciones tienen consecuencias, aunque no lo veas, lo que haces, o no haces, afecta a otras personas. Sé amable, porque nunca se sabe quién está en necesidad. 2. No subestimes el poder del bien, una palabra amiga, un abrazo, una oración o incluso una sonrisa pueden ser como esa gota de agua fresca, para alguien que está pasando por un momento difícil. 3. La paciencia es importante, así como el alma en el purgatorio espera purificarse.
A veces necesitamos esperar para ver los frutos de nuestros esfuerzos. No te rindas. 4. La empatía marca la diferencia. Ponerse en el lugar del otro nos ayuda a comprender el sufrimiento de los demás. La monja lloró porque sintió en carne propia lo que estaba pasando el alma. Cuando veas a alguien triste, intenta imaginar cómo sería estar en el lugar de esa persona. 5. Un ejemplo cotidiano. Pensemos en algo común. Imagina que tienes un compañero de trabajo que siempre parece cansado y triste. No sabes por qué, pero decides preguntar, ¿está todo bien? ¿Puedo ayudarte en algo? Él responde que tiene problemas en casa y le agradece su atención. Al día siguiente, le traes un café. Puede parecer poco, pero ese simple gesto le hace sentirse menos solo. Quizás no se lo cuente a nadie, pero ese café fue como una oración, un alivio en medio de la dificultad. La historia de la monja es la siguiente. No hizo nada extraordinario, pero sus oraciones y bondad tuvieron un efecto que ni siquiera podía imaginar. 6. Resumiendo todo. El purgatorio es como una sala de limpieza del alma, donde se prepara para encontrarse con Dios. La monja tuvo una visión de un alma en el purgatorio que le mostró cómo sus oraciones ayudaban, aunque no viera el resultado. La lección es que las pequeñas acciones, orar, ayudar, ser amable, marcan la diferencia, aunque no nos demos cuenta en el momento. En la vida cotidiana, esto significa que debemos ser pacientes, empáticos y no subestimar el poder del bien. Esta historia no trata solo de religión. Se trata de humanidad, de cómo nuestras decisiones afectan a los demás y de la esperanza de que, al final, todo pueda mejorar. A veces, basta un simple gesto para hacer llorar de emoción a alguien, ya sea una monja, un compañero de trabajo o incluso nosotros mismos. La historia de esta monja nos recuerda algo importante: muchas veces actuamos sin saber el impacto que tenemos. Imagínate una persona que se pasa todo el día barriendo la calle. No ve quién pisa el suelo limpio, no sabe cuántos niños juegan allí sin lastimarse, ni cuántos ancianos agradecen en silencio no tropezar. Pero su trabajo marca la diferencia. Así como las oraciones de la monja, que parecían pequeñas, pero aliviaban un alma en el purgatorio. Esto se aplica a todo en la vida. Cuando le sostienes la puerta a alguien en el ascensor, cuando escuchas desahogarse a un amigo o incluso cuando le dejas un mensaje amoroso a tu madre, estás plantando semillas. Quizás nunca veas crecer el árbol, pero está ahí, dando sombra a alguien. La monja lloró porque entendió que sus acciones no eran solo una obligación o una cosa rutinaria. Eran amor en movimiento. Y lo bonito es que cualquiera puede hacerlo. No hace falta ser santo, ni tener mucho tiempo ni dinero. Solo presta atención a las pequeñas cosas: una sonrisa para el cajero del mercado, un sincero gracias para el conductor del autobús, un vaso de agua para quien tenga sed. A veces nos preguntamos, ¿importa lo que hago? La respuesta es sí. Aunque no lo veamos en ese momento, aunque nadie comente. El purgatorio de aquella alma lo demostró: el bien que hacemos resuena, incluso cuando pensamos que nadie nos escucha. Y no es solo con los demás. A veces somos nosotros los que necesitamos un recordatorio como ese. Cuando estamos cansados, desanimados o sentimos que no somos lo suficientemente buenos, esta historia nos dice: sigue adelante. Lo que a usted le parece poco, podría ser mucho para otra persona, o incluso para usted mismo en el futuro. Al final, la lección es sencilla: vive con el corazón abierto. No esperes reconocimiento, no hagas las cosas esperando algo a cambio. Hazlo porque es correcto, porque es humano, porque el mundo necesita más gestos como este. Y si un día alguien llora por algo que hiciste, sin que lo sepas, será una prueba de que valió la pena. Y esta prueba no tiene por qué ser grandiosa. Podría ser algo pequeño, como una sonrisa que le regalaste a alguien en la calle sin siquiera darte cuenta. Quizás esa persona estaba pasando por un día difícil, y tu gesto, aún sin palabras, fue un alivio. O un consejo que diste sin pensar demasiado, pero que ayudó a alguien a tomar una decisión importante. A veces, ni siquiera recordamos las cosas buenas que hacemos, pero quedan guardadas en la memoria de quienes la recibieron. Es como plantar una semilla: la riegas, la cuidas un poco, pero luego te olvidas. Años después, alguien recoge el fruto y no tiene idea de que fuiste tú quien empezó todo. La monja de ese cuento lloró porque entendió que el amor no necesita público. Actúa incluso cuando nadie está mirando.
Y eso es liberador. No necesitamos ser héroes ni hacer cosas extraordinarias para marcar la diferencia. Solo necesitamos ser amables, pacientes y atentos. Un abrazo en el momento adecuado, una palabra de aliento, un oído que escucha sin juzgar, todo cuenta. El purgatorio de esa alma demostró que incluso las acciones más simples tienen peso. ¿Y si incluso Dios reconoce su valor, por qué dudaríamos de ello? A veces, nos esforzamos tanto que pensamos que tenemos que ser perfectos, que tenemos que salvar el mundo. Pero lo cierto es que el mundo ya se está salvando poco a poco, con pequeños actos de bondad. Así que la próxima vez que te preguntes si vale la pena ser bueno, recuerda, el bien que hagas hoy podría ser la luz que alguien necesita mañana. Y aunque nadie os agrade, aunque nadie lo vea, el purgatorio ya responde por vosotros. Porque al final del día lo que realmente importa no es el tamaño del gesto, sino el amor que le ponemos. Y esa es la belleza de la historia de esa monja. Ella entendió que el amor no tiene que ser grandioso para ser poderoso. No había necesidad de construir una catedral, ni predicar a las multitudes, ni hacer nada que pudiera aparecer en los periódicos. Bastaba estar presente, ser humano, ser amor en forma de pequeñas acciones. El purgatorio no mide lo que hemos hecho en metros ni en fama, sino en cuántas veces elegimos ser amables cuando nadie miraba. Pensemos en una madre que se despierta al amanecer para calentar la leche de su hijo que llora. Nadie aplaudirá, nadie grabará un vídeo para las redes sociales. Pero ese gesto de amor, repetido noche tras noche, es lo que genera seguridad, confianza y una vida de buenos recuerdos. O imagina a un vecino que barre la acera de toda la calle, no solo la tuya. No gana ninguna medalla por ello, pero el barrio está más limpio. Los niños juegan sin miedo a hacerse daño y alguien, en algún lugar, respira aliviado porque no tienen que hacerlo solos. El purgatorio de aquella alma demostró que también los silencios tienen fuerza. A veces la mayor bondad es no decir nada, simplemente estar al lado de quienes sufren, sin prisas, sin consejos no solicitados. Un amigo que pierde a alguien querido no necesita frases ya hechas, sino alguien que sienta el dolor juntos, que no huya del llanto, que le tome la mano sin miedo al silencio. Esto también es amor. Y el purgatorio sabe contar cada segundo de esos. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Ni siquiera hace falta creer en el purgatorio para vivir así. La lección es simple, el mundo cambia cuando elegimos ser buenos, incluso si nadie lo escribe. Porque el bien no es un premio que se gana, es una forma de vivir. Es como plantar una semilla y no ver crecer el árbol. Riegas, cuidas, proteges, pero no controlas el clima. Un día, alguien se sentará a la sombra de ese árbol y ni siquiera sabrá tu nombre. Pero ya habrás marcado la diferencia. Así que no esperes a que una señal divina sea buena. No esperes a que alguien te pida ayuda. No esperes a que el mundo lo reconozca. Comienza ahora, en tu vida diaria, con lo que tienes en tus manos. Una sonrisa para el cajero del mercado, un mensaje para quien está triste, un plato de comida para quien tiene hambre. El purgatorio de aquella monja lloró porque entendió que el verdadero amor no se trata de grandes obras, sino de pequeños gestos que se multiplican. Y si algún día dudas de tu valía, recuerda, hasta las lágrimas de una monja fueron tocadas por actos que el mundo ni siquiera notó. Pero Dios se dio cuenta. Y al final eso es lo que importa. ¿Y sabes qué es lo más bonito de todo esto? Que estos pequeños gestos no necesitan público. No es como un concierto, donde necesitas aplausos para sentirte importante. Es como encender una vela en la oscuridad, no ilumina el mundo entero, pero marca la diferencia para quien esté ahí, en ese rincón. Una palabra amable para un vecino al que nadie más saluda, un abrazo para alguien que sufre solo, un momento para escuchar a alguien que solo necesita ser escuchado. Estas cosas no aparecen en los periódicos, pero cambian vidas. Piensa en cómo te sientes cuando alguien hace algo así por ti. Cuando un desconocido sujeta la puerta del ascensor. Cuando un compañero de trabajo te ofrece un café sin motivo. Cuando un amigo llama solo para ver cómo estás. Estos momentos parecen pequeños, pero se guardan en el corazón como un tesoro. ¿Y si te has sentido así, por qué no ser esa persona para alguien? El problema es que muchas veces esperamos el momento perfecto, la situación ideal, como si la bondad tuviera que ser anunciada con trompetas. Ah, cuando tenga más tiempo, cuando tenga más dinero, cuando las cosas estén mejor.
Pero la verdad es que la vida no espera. La gente no espera. El cajero del supermercado que le atiende todos los días puede estar pasando por un divorcio. El vecino anciano puede sentirse invisible. El compañero de trabajo puede estar luchando contra la depresión y un simple gesto podría ser la luz que necesita ese día. Y no se equivoque, no es necesario ser un santo para marcar la diferencia. A veces pensamos que solo los héroes o las personas especiales pueden cambiar el mundo. Pero ese no es el caso. La monja lloró porque entendió que el amor no se trata de ser perfecto, sino de ser humano. Sobre cometer errores, intentarlo de nuevo, preocuparte incluso cuando no estás seguro de si va a funcionar. Es como plantar semillas sin saber si todas brotarán. Algunos lo harán, otros no, pero los que crezcan alimentarán a alguien. Así que hoy, haz una cosa, mira a tu alrededor y elige a una persona. Podría ser alguien que conoces o un completo desconocido. Haz algo por ella sin esperar nada a cambio. No tiene por qué ser nada grandioso, un cumplido sincero, un pequeño favor, un minuto de su tiempo. Y luego, mira. Observe cómo cambia su día y cómo de repente su día también se aclara. Porque al final el purgatorio de aquella monja no lloró por milagro. Lloró porque entendió una verdad simple: el mundo necesita más personas dispuestas a ser buenas, incluso cuando nadie está mirando. Y tú, con tus imperfecciones y tus pequeños actos, puedes ser exactamente esa persona. Y esta verdad no es complicada, pero tendemos a olvidarla en nuestra vida diaria. Siempre estamos corriendo, preocupados por nuestras propias cosas y, a menudo, ni siquiera nos damos cuenta de las personas que tenemos a nuestro lado. Pero imagina si, en lugar de pasar corriendo junto a alguien, nos detuviéramos un segundo para sonreír, preguntarle cómo está o ofrecerle ayuda. No es necesario ser un santo para hacer esto, solo hay que prestar un poco de atención. Piensa en una situación común. Estás haciendo cola en el supermercado y ves a una señora que tiene dificultades para alcanzar un producto en el estante alto. Si te acercas y lo tomas por ella, ¿qué pasa? Ella te agradece, tal vez sonríe y tú sigues tu camino. Pero ese pequeño gesto podría haberle mejorado un poco el día. Y el tuyo también, porque ayudar a alguien siempre trae una buena sensación, como si tu corazón se sintiera más ligero. O piense en alguien que conoce que está pasando por un momento difícil. Podría ser un compañero de trabajo estresado, un vecino enfermo o incluso un familiar triste. A veces no sabemos qué decir, pero simplemente escuchar a la persona, sin juzgarla, es un alivio para ella. Un "estoy aquí si me necesitas" puede que no resuelva todos los problemas, pero demuestra que ella no está sola. Y eso marca la diferencia. Lo más interesante es que estas acciones no cuestan casi nada, pero tienen un poder enorme. Crean una cadena de bondad, como cuando alguien te abre la puerta, sin darte cuenta, tú haces lo mismo por otra persona más tarde. Es como si el bien fuera contagioso y cada pequeño gesto ayudara a que el mundo fuera un poco menos pesado. La monja del purgatorio lloró porque entendió que no es necesario hacer cosas extraordinarias para ser bueno. Simplemente sé humano, con todos nuestros defectos y limitaciones, y aún así elige ser amable. No se trata de ser perfecto, sino de intentarlo, incluso cuando sea difícil. Porque al final lo que realmente importa no son los grandes logros, sino las pequeñas cosas que hacemos por los demás. Así que la próxima vez que estés cansado, ocupado o incluso desanimado, recuerda esto: un simple gesto puede cambiar el día de alguien. Y quién sabe, incluso el tuyo. No tiene que ser nada importante, simplemente empieza. Porque el mundo ya tiene demasiada gente esperando un milagro, cuando lo que realmente necesita es gente dispuesta a hacer el bien, un día a la vez.